Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que se están sumando desde Latinoamérica. Mi nombre es Joaquín, soy consultor de soluciones en PriceLabs, formo parte del equipo hace 2 años y tengo el gusto de saludarlos desde mi casa en la provincia de Barcelona. Hoy vamos a estar viendo las actualizaciones que hemos introducido en PriceLabs durante el mes de abril. Así que muchas gracias por su interés, muchas gracias por unirse a esta sesión que la estamos grabando y que luego les vamos a enviar el link por correo electrónico una vez que finalicemos. Tengan en cuenta que aquí abajo tenemos una sección de Q&A, de preguntas y respuestas, así que durante la presentación me pueden ir haciendo preguntas y las iré contestando de a poco. Hoy bueno, lo principal que hemos introducido en el producto es la pestaña de datos hoteleros. Así que hoy vamos a estar hablando de este rastreador de precios de hoteles y también de la importancia del benchmarking, de compararnos efectivamente con nuestra competencia. Así que les presento los temas del día de hoy. Vamos a estar viendo en primer lugar por qué las técnicas de benchmarking son cruciales para optimizar nuestra estrategia de precios. En segundo lugar, hablando de la comparación de la competencia local a través de la pestaña de datos del vecindario. Vamos a estar haciendo un recorrido por la pestaña datos del vecindario y luego también sobre la nueva pestaña datos de hoteles. Y por último vamos a hablar sobre los informes de ritmo y las curvas de reservas que hemos refinado. No son nuevos, pero sí que los hemos modificado un poquito para para mejorarlos, básicamente. Así que empezamos por el principio. ¿Por qué las técnicas de comparación son cruciales para optimizar nuestra estrategia de precios? ¿Vale? Y esto es bastante simple y directo. En un mundo cambiante, en un mundo dinámico, es importante siempre mantener una visión sobre lo que nuestros competidores están haciendo y pues de esa manera mantenernos competitivos y obtener los mejores resultados posibles. Algunas cosas clave aquí. En primer lugar, hacer este tipo de comparativas nos permite identificar nuestras propias fortalezas y debilidades. Vamos a poder ver qué estamos ofreciendo nosotros que los demás no, y viceversa, ¿no? Que nosotros no podemos ofrecer que los demás sí. Hacer un análisis comparativo también nos va a permitir justamente mantenernos competitivos, asegurándonos de que no estamos poniendo nuestros precios demasiado altos o demasiado bajos. En tercer lugar, nos va a permitir aprender de las mejores prácticas, ¿no? Saber, por ejemplo, qué porcentaje de descuento puedo aplicar en temporada baja, o a cuánto puedo subir mis precios en determinado evento a lo largo del año, ¿no? Por otro lado, también nos va a ayudar a establecer objetivos y expectativas realistas. Habrán visto que en PriceLabs, en la pestaña de datos del vecindario, tenemos varios gráficos. El segundo de ellos, por ejemplo, es el gráfico de ocupación, en donde podemos rastrear la demanda y cómo van evolucionando la ocupación en nuestro mercado, ¿no? Pues suponte que, especialmente que si trabajas en una empresa y gestionas propiedades para otras personas, para otros dueños, las empresas a fin de año, por ejemplo, hacen una previsión, un forecast para el año siguiente, donde se establecen ciertos objetivos, previsiones, etcétera, ¿no? Pero a través de este gráfico de ocupación podemos ir viendo día a día la evolución del mercado.
de nuestro mercado local, de nuestro tipo de propiedad, cuáles son, cómo viene evolucionando esa ocupación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos hemos planteado subir la ocupación un 20%, pero que al final vemos que la demanda este año ha bajado con respecto al año pasado, pues nos va a ayudar a reajustar nuestros objetivos, ¿no? Y por último, por todas estas cosas nos ayuda a optimizar nuestra estrategia de precios, ¿sí? Vale la pena decir aquí que PriceLabs ya está haciendo muchas de estas cosas de manera automática, ¿no? De manera automática, PriceLabs ajusta tus precios, te ayuda a mantener tu propiedad competitiva, ajusta tus precios en temporada baja, en eventos especiales en tu ciudad, de acuerdo a la demanda, según qué tan lejos o qué tan cerca están esas fechas, y de esa manera optimiza nuestra estrategia de precios. Siguiente, hablar un poquito sobre los sets competitivos en el mercado de los alojamientos turísticos. En la pestaña de datos del vecindario, PriceLabs automáticamente nos va a comparar nuestra propiedad con los 350 alojamientos más cercanos al nuestro y más similares, ¿no? Es decir, si nuestra propiedad es de 2 dormitorios, es un apartamento, pues nos va a estar mostrando propiedades de 2 dormitorios, también de 3 y también de 1, ¿no? No solamente la misma cantidad, pero sí más y menos 1 para tener digamos, un abanico de competidores un poco más amplio, ¿no? Todos estos competidores los podemos ver en el mapa, que luego lo vamos a revisar más en detalle. Pero si recuerdan, en la pestaña de datos del vecindario tenemos un mapa y aparece nuestra propiedad en forma de cuadrado y todos nuestros competidores en forma de círculo, ¿no? Y estos círculos, si cliqueas en ellos, te vas a su página de Airbnb y eso te permite compararte más, etc., ¿no? Luego, una vez que tenemos definido nuestro comp set, vamos a poder seguir el rendimiento, identificar, analizar cuál es la evolución de la demanda, de la ocupación, lo que hablábamos hace un rato, cómo cambian los precios en todas las fechas futuras. Luego podemos refinar nuestra búsqueda un poco más, seleccionar algunos de esos competidores que vemos en el mapa y ver en detalle cuál es el precio de X propiedad en determinada noche, ¿no? Con el calendario de precios de la competencia, ¿no? Ahí en ese calendario de precios siempre nos aparece nuestra propiedad en la primera fila y luego tenemos la posibilidad de añadir nuestros 10 competidores más próximos, más cercanos, y pues noche por noche vamos a ver cuál es nuestro precio comparado al de ellos. Así que eso también nos permite analizar el mercado, compararnos con más detalle. Luego, en tercer lugar, esto que estaba diciendo yo de este set competitivo, este conjunto de propiedades similares a la nuestra que PriceLabs te genera por default, que incluye 350 propiedades, luego esto también se puede refinar, ¿no? Y esto es de especial importancia para aquellas propiedades que son únicas, ¿no? Que tienen características únicas. Como saben, esto ya hace unos buenos meses hemos incorporado la posibilidad de añadir a la pestaña de datos del vecindario los datos de un set competitivo que hayamos creado en un Market Dashboard. Así que eso nos permite refinar aún más la búsqueda en tal vez un territorio más amplio, pero con más filtros aplicados, ¿no? Esto lo vamos a ver en más detalle en unos minutos. Y finalmente, bueno, a través de esta comparativa vamos a poder mejorar nuestra competitividad a través de mejoras específicas, ajustes. Muy bien.
para seguir con todo esto, ¿por qué vale la pena mirar los datos de hoteles? ¿Por qué hemos desarrollado esta pestaña de hoteles, ¿no? Pues los hoteles han estado en el mercado mucho antes que que el mercado de Airbnb, ¿no? De propiedades, alojamientos turísticos. Con lo cual, por lo general tienen estrategias de revenue con más desarrollo, ¿no? Podemos decirlo. Y pues PriceLabs también, en PriceLabs tenemos un montón de usuarios que gestionan hoteles, petit hoteles, boutique, apart hoteles también. Así que para ellos el porqué es bastante directo y obvio. Lo mismo para aquellos usuarios que gestionan habitaciones o que gestionan estudios o apartamentos de una habitación, ¿no? Obviamente los hoteles al final son competidores directos. Y mismo si gestionas, por ejemplo, un apartamento de 3 habitaciones, tal vez quieras mirar los datos de hoteles y pues cuando te mostremos el precio de una habitación, pues lo podrías multiplicar por 3 para tener una idea de cómo se compara con tu propiedad. Aparte de todo esto, los hoteles nos van a permitir detectar tendencias, identificar periodos de alta demanda, determinar descuentos de temporada baja, evaluar cómo impactan los eventos locales en nuestro territorio y monitorear los cambios del mercado, ¿no? Así que vamos ahora a ir con más detalle a hablar sobre estas cosas. Vale la pena mencionar que nuestro algoritmo de precios desde siempre tiene en cuenta estas tendencias del mercado de los hoteles, y en alguna pequeña de alguna manera que no es demasiado influyente, pero sí que está incluido en todo nuestro cálculo de precios dinámicos, sí que hemos desde siempre incorporado esto en el algoritmo de recomendación de precios, ¿vale? Así que eso quería mencionarlo. Y por otro lado, decir que toda esta pestaña de datos de hoteles viene todo de Booking.com, ¿vale? Así que estamos cada día desarrollando más nuestra colaboración con Booking.com y cada vez obteniendo más datos desde esa plataforma, aparte de Airbnb y VRBO. Muy bien, voy a sacar una cuenta de PriceLabs ahora para que hagamos un pequeño recorrido sobre los datos del vecindario y podamos ver en el producto todo un poco lo que veníamos hablando. Veo que no hay preguntas, pero si las hubiera, por favor, escribirlas en Q&A y las iré contestando de a poco. En primer lugar, bueno, aquí tenemos nuestro gráfico de precios futuros, donde tenemos varias cosas para ver aquí. En primer lugar, mencionar lo que hablábamos antes, que PriceLabs de manera automática, predeterminada, va a comparar nuestra propiedad con las 350 propiedades más cercanas a la nuestra y con un número de habitaciones similar, ¿vale? Así que, por ejemplo, este caso es una propiedad de 2 dormitorios, así que estamos viendo 1, 2, 3 dormitorios aquí. No tendría sentido compararme con una vía de 6 dormitorios, ¿no? Pues esto es la opción predeterminada de PriceLabs. Y también lo que mencionaba antes, podríamos cambiar esta fuente de datos a un set competitivo que hayamos previamente creado en un Market Dashboard, ¿vale? Para los que tal vez no sepan qué es un Market Dashboard, es un informe de mercado, es otro producto que tenemos aquí, arriba a la derecha. Es un informe de mercado que podemos crear sobre cualquier ubicación en el mundo. Y ese informe de mercado es interactivo y te permite realmente ver cualquier cantidad de datos de
todo tipo de propiedad en ese mercado, y te permite interactuar, aplicar filtros, crear grupos de propiedades y analizar en más detalle esos grupos de propiedades, tanto datos pasados como futuros. Podemos hablar desde las métricas principales como ingresos, ocupación, precio medio, hasta tipo de reserva, duración, antelación de reserva, políticas de cancelación, descuentos mensuales, amenities, semanales, y varias cosas más, ¿no? Pero entre todas estas cosas que permite filtrar las propiedades que vemos y crear estos sets competitivos, que luego podemos importar aquí en esta pestaña, y de esa manera nos permite comparar nuestros precios, nuestra ocupación con aquellas propiedades específicas, ¿no? Esto, como decía antes, es particularmente importante si tu propiedad es única en tu mercado, ¿no? Por ejemplo, si en medio de una ciudad tienes una casa con piscina, pues no es muy normal, por lo menos aquí en Europa, que eso suceda, o estaba pensando en Barcelona, pero tal vez otras ciudades sí. Si por alguna razón tienes una amenity que no es muy común en tu ciudad, pues valdría la pena crear un set competitivo personalizado y compararte con ese tipo de propiedades. Aquí Manuel pregunta si es necesario tener vigente la suscripción al Market Dashboard para poder usarlo como un comp set en el Neighborhood Data. Pues sí, es necesario tener vigente la suscripción. Recuerden que todos los usuarios de PriceLabs tienen un crédito gratuito inicialmente para utilizar un Market Dashboard de manera gratuita por mes, por el primer mes de prueba, ¿no? Y luego de querer seguir utilizando esos datos, pues hay que tener, conlleva una suscripción aparte del producto de precios dinámicos. Paréntesis, Portfolio Analytics, que es nuestro tercer producto o segundo porque está ahí en el medio, no conlleva ningún gasto extra, es completamente gratuito. Muy bien. Pues como decía, selecciono un Market Dashboard y luego puedo seleccionar desde aquí mis sets competitivos, ¿no? Entonces podría decir, ok, me voy a comparar con el set que hice para esta propiedad, ¿no? Y pues de esta manera estos datos se actualizan y me permiten ver cómo mis precios, que son la línea negra, se comparan con las otras propiedades que están representadas en estos tres colores, ¿no? Estos tres colores son segmentos de mercado. Entonces podemos decir que el segmento bajo es el percentil, es el segmento que va del percentil 25 a 50, el color rosa del 50 al 75 y el rosa más pálido, por así decirlo, del 75 al 90. Luego nuestro precio recomendado en PriceLabs es la línea negra, ese es el precio que tenemos en nuestro calendario de PriceLabs ahora mismo. Y luego hay una línea punteada que es el último precio que hemos tenido en nuestro PMS. Muy bien. Recuerden que algo importante que quiero que todos sepan es que en PriceLabs cada gráfico lo puedes también interactuar y, por ejemplo, podemos hacer zoom in y zoom out con un doble clic, volvemos a la vista anterior, por default de un año, ¿no? Entonces es importante que sepan que pueden entrar con más detalle. Segundo gráfico, el gráfico de la ocupación. Aquí, interesante, nos muestra, por un lado, nuestra propia ocupación, que son está representada con estas líneas grises verticales, ¿no? Porque aquí es el porcentaje de ocupación, ¿no? Y nuestra propia ocupación siempre está o en 0 o en 100%, ¿no? Porque si estamos hablando de una sola propiedad, está blanco o gris y está ocupado. Y la línea roja representan todos los competidores de los que estábamos hablando arriba. Y
el promedio de su ocupación fecha por fecha, ¿vale? Y lo interesante que hemos agregado hace poco aquí es que podemos agregar los datos del año pasado. O sea, sobre estas mismas propiedades podemos ver a esta misma fecha, el año pasado, cuál era la ocupación de estas propiedades, ¿no? Entonces, aquí, cliqueando aquí, lo podemos ver. La línea gris representa las reservas que tenían, que había confirmadas estas mismas propiedades hace un año, este mismo día. Entonces, nos permite de esta manera ver cómo está evolucionando nuestro mercado, si hay más, si hay menos demanda, etcétera, ¿no? Y por otro lado podemos agregar la línea gris punteada, que nos dice cuál fue la ocupación de cierre el año pasado, ¿no? Entonces, si el mercado se está comportando de una manera similar, podemos esperar que nuestro mercado llegue hasta esos puntos de ocupación este mismo año, ¿no? O por lo menos nos sirve de referencia para saber cuál ha sido la evolución, ¿vale? Así que siempre es importante agregar estos datos, entender cómo van evolucionando los mercados, donde cada uno está. Por otro lado, tenemos la recuperación, que así hemos traducido lo que en la jerga del Revenue Management se llama pick-up, que son las reservas que han sido creadas en los últimos 7 días, ¿vale? Así que la línea punteada muestra la ocupación que se ha generado a través de reservas hechas en los últimos 7 días. Y esto, recuerden, está siempre actualizado. Cada vez que ingresas a las pestañas de datos de vecindario, está actualizado con datos reales. Muy bien. Aparte de esto, quería mencionar rápidamente el mapa. Habíamos hablado anteriormente sobre el mapa que nos muestra nuestra propiedad en forma de cuadrado y nuestros competidores, que son los círculos. Recuerden que estos círculos están coloreados según su precio. Entonces podemos decir, ok, los rojos son los más caros, mientras que los más verdes son los más económicos. ¿Okay? Entonces, dependiendo cuáles sean nuestros competidores, pues podemos hacer zoom in, zoom out, cliquear en cada uno de ellos y nos vamos a su página de Airbnb, y esto nos permite ver, bueno, qué tantos reviews tiene, cuál es su puntaje, cantidad de dormitorios, habitaciones, baños, etcétera, ¿no? Y lo ideal sería que podamos, pues, elegir dentro de estos competidores cuáles son aquellos que creemos que son nuestros competidores más directos, ¿vale? Y lo interesante que podemos hacer luego, como mencionaba antes, es que podemos seleccionar todos estos competidores de aquí, desde este menú desplegable, y cliqueando aquí en este botón, podemos ver su calendario de precio y comparar su calendario de precio con el nuestro, ¿no? Entonces, nuestra propiedad siempre sale en la primera fila y nuestros competidores luego. Así que tengan en cuenta que si los precios están tachados así, es que no hay más disponibilidad en esos días, en esas fechas, y ese precio que aparece tachado es el último precio que vimos antes de que se hayan bloqueado o cerrado esas fechas, con lo cual inferimos que son los precios a los que se ha reservado esa propiedad determinada. Muy bien. Todo esto para hablar del benchmarking y la comparativa con nuestros competidores y por qué es muy importante, y también porque hemos añadido esta pestaña de datos de hoteles.
Muy bien, como les comentaba antes, todos estos datos que vamos a ver aquí en la pestaña de hoteles vienen de Booking.com. También son datos actualizados en el momento. No solamente vamos a encontrar hoteles, vamos a encontrar también otros tipos de propiedad que estén publicadas en Booking.com. Puede haber también propiedades, alojamientos turísticos como apartamentos, casas, resorts, etc. Así que, bien, creo que mi internet está un poquito lento. Ahí está, ahora sí que ha cargado. Pues por default, Pricelabs nos va a mostrar aquí cuáles son los competidores más cercanos a esta propiedad en particular que tenga en mi cuenta, y nos va a estar mostrando estas propiedades en esta tabla de precios, en este calendario de precios, y vamos a poder comparar nuestros precios noche por noche. Una de las cosas importantes a ver aquí es que de manera predeterminada seleccionamos como estancia mínima 2 noches, ¿vale? Pero esto puede cambiar y recomendamos probar varios tipos de duración. Por ejemplo, si estás gestionando un hotel y tu estancia mínima es de una noche, pues ve los precios de una sola noche, o si estás gestionando un alojamiento turístico tipo apartamento, casa, y tu estancia mínima es distinta, es de 3 noches, pues mira los precios de 3 noches, o incluso de una semana o 30 días si eres un midterm. Paul me hace una pregunta en el gráfico de ocupación: ¿cuál es la diferencia del last year today and last year final? Esto ya lo comenté, Paul, pero vuelvo rápidamente. Last year today, voy a quitar un poquito la información. Last year today es la ocupación final, la ocupación de cierre del año pasado. La ocupación de hoy hace un año es la ocupación que había esta misma fecha, día 2 de mayo, pero del 2022. ¿Ok? Entonces, hace un año exacto, cómo iba nuestro mercado, cuánta ocupación había, y la final fue a qué porcentaje de ocupación ha cerrado ese mercado determinado. Muy bien. Volviendo aquí, podemos, por ejemplo, voy a seleccionar, por ejemplo, estancia mínima de 3 noches, y actualizar los datos. Si nos aparece esto NB, significa not bookable, es decir, que no hay disponibilidad para ese tipo de reservas, ¿no? Entonces aquí sería bastante claro, porque si buscamos precios para 3 noches y queda una noche huérfana, pues es imposible de reservar. Bien, pues tener en cuenta que desde este menú desplegable vamos a poder encontrar todos los apartamentos y hoteles que estén disponibles en Booking.com, y vamos a estar mostrando a qué distancia están de nuestra propiedad. Y otra cosa interesante es que podemos transformar toda esta tabla en un gráfico. Cliqueando aquí, podemos verlo en forma de gráfico, y podemos también filtrar un poco todos los datos que vemos aquí. Si queremos, por ejemplo, compararnos con Hostal Central Barcelona, pues puedo cliquear en todos los demás y solo ver los datos de mi propiedad y de ese hostal en particular, o puedo ir cambiando todos estos datos que vemos, ¿no? Por otro lado, mencionar que tenemos este mapa de ubicación,
y que aquí vamos a estar mostrándote todas estas propiedades que vemos en Booking.com. Si clicas nuevamente en cualquiera de estas propiedades, te vas a su página de Booking.com, en vez de Airbnb te vas a Booking y pues te permite hacer una comparativa rápida nuevamente. Y los colores representan, en este caso, la puntuación de reseñas, ¿no? Así que los que son más rojos, en este caso, tienen entre 8 y 10 de puntuación, que son prácticamente todos. Muy bien, pues espero que le encuentren valor. Como les decía, aunque diga datos de hoteles, aparecen todo tipo de propiedad viniendo de Booking.com. Así que espero que aprovechen todas las herramientas que tienen a su alcance para seguir refinando la estrategia de precios. Por último, quería hablar un momento sobre el Portfolio Analytics y mostrarles rápidamente las últimas mejoras que hemos introducido, sobre todo en la pestaña de reportes de ritmo, la segunda pestaña de Portfolio Analytics, que lo hemos dividido en dos pestañas el mes pasado, creo, o el anterior. En uno te vamos a mostrar los KPIs, los Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento y reportes históricos donde vas a poder evaluar cómo está siendo la evolución de tus métricas año a año. Y en el segundo son los reportes de ritmo, ¿no? Que es más sobre datos actuales y también pasados y futuros. Pues en primer lugar, aquí en los reportes de ritmo vamos a estar comparando, por ejemplo, de manera predeterminada nuestra ocupación con la ocupación hace un año. Voy a filtrar aquí para ver más propiedades. A ver, y que tengan más sentido estos gráficos. Muy bien, pues la línea negra aquí representa mi ocupación este año, por ejemplo, y a esto le puedo agregar la ocupación que tenía hoy, hace un año en el día de hoy, ¿no? El 2 de mayo de 2022. Lo mismo con el ADR, que es el precio medio por noche, el Revenue Per Available Room, el RevPAR, y por otro lado las curvas de reserva. Las curvas de reserva nos permiten ver cómo se va formando, cómo se va componiendo los ingresos, la ocupación, cómo se va construyendo poco a poco estos datos en nuestra cartera de propiedades. Por ejemplo, podríamos elegir fechas personalizadas. Si quisiera, por ejemplo, analizar abril 2023 y compararlo con el mismo mes del año pasado, podría hacerlo rápidamente y ver que, por ejemplo, este año, en cuanto mirando los ingresos, pues he empezado a conseguir reservas bastante antes que el año pasado, 184 días antes. Entonces fui construyendo estos ingresos antes y de esta manera fueron evolucionando. Y lo mismo con la ocupación, y puedo ver que terminé en una ocupación igual al año pasado, pero por suerte con mejores ingresos, y lo mismo ver, y por lo tanto también con un precio medio mejor que el año pasado. Aquí Sonia pregunta si los precios son con impuestos. No, Sonia, los precios no son con impuestos. Los precios que ves en PriceLab siempre son los precios por noche y pues la tasa turística, los impuestos turísticos siempre se aplican después, ¿vale?
Muy bien. Pues esto es básicamente todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Nuevamente agradecerles por su interés, por su presencia aquí en este seminario. Espero que haya sido de ayuda. Y voy a dejar esta sesión abierta unos minutos por si tenéis alguna otra pregunta. Mientras tanto, voy frenando la grabación.